En su más reciente discurso, el presidente Gustavo Petro hizo delicados señalamientos contra miembros del ejército. Sugirió que generales de la República estarían confabulados con guerrilleros de las disidencias, los cuales le habrían pagado a esos militares para dejarle libre el paso en el cañón del Micay. Donde se está averiguando que generales están en negocios con las disidencias de la FARC para dividirse el negocio en una región cualquiera. ¿Cómo llegó la disidencia de la FARC al cañón del Micay, que se ha vuelto tan famoso y que yo ordené tomar? ¿A tiros? Pagaron. Y el ejército que estaba ahí retrocedió y ellos entraron. El presidente dijo que aunque los generales son del gobierno pasado, fueron ellos los que se dejaron sobornar para dejar entrar a la guerrilla a esa zona que por tradición es cocalera. En el gobierno pasado. Y así ha sido en muchas partes. ¿Y qué? Entonces se están disparando y se están matando. No. ¿Cómo es la renta y cuánto pagas? Y se distribuye. Estas declaraciones provocaron la reacción inmediata del cuerpo de generales y almirantes, quien en cabeza del general José Francisco Forero se refirió a lo dicho por Petro, a quien le recordó que es el comandante máximo de las fuerzas militares. Lamento profundamente que el jefe del Estado, el comandante supremo de las fuerzas militares, haga ese tipo de comentarios que se vuelven aseveraciones en boca del presidente de la República. Es que él en ningún momento ha salido con la gallardía que debe salir un presidente de la República a decir con nombre propio actuaciones que se supone que él debe saber y que se supone que si él está haciendo ese comentario es porque tiene los elementos de juicio y las pruebas contundentes. El general Forero fue contundente al pedirle respeto al presidente hacia sus fuerzas militares. Yo no me aparto de que haya personas que hayan cometido errores, pero las fuerzas militares y los generales de la República los debe respetar, porque no somos ningunos aparecidos, somos personas que hemos durado 30 y 40 años al servicio de la nación para que él venga a cachetear una institución y una jerarquía como el generalato, como lo dice él. Agregó que aunque lo dicho por Petro no le baja la moral a una tropa de la cual el presidente no valora su profesionalismo, sí se encarga de deslegitimar su labor constitucional. Yo no hablaría de una baja moral. Claro, está deslegitimando el trabajo de los hombres y mujeres de las fuerzas militares y la Policía Nacional de Colombia. Eso no nos tiene por qué bajar la moral de alguien que está diciendo cosas que, claro, si tiene las pruebas, por favor, póngalas en la justicia. Para él es muy fácil zapatear el honor de unos hombres que han actuado bien durante el proceso de su formación. El presidente Petro hizo los señalamientos a los generales en el marco del Congreso de Desarrollo y Seguridad Humana que se llevó a cabo en la Universidad de los Andes. De la mayor gravedad de estos señalamientos que ha hecho el presidente Gustavo Petro acerca de una posible alianza en el pasado, en concreto en el gobierno anterior, entre la fuerza pública y los grupos al margen de la ley, estos miembros de las disidencias de las FARC, del Estado Mayor Conjunto, así denominado por el gobierno, las disidencias de Iván Mordisco, en el sentido en que habrían recibido los miembros de la fuerza pública algún tipo de retribución para dejar que obraran de manera totalmente libre y sin ningún tipo de control los actores al margen de la ley en el narcotráfico, en esa zona del país. Pues bien, al respecto hay que decir varias cosas. Siendo una acusación tan grave, si es cierto que eso sucedió, pues hay que llevar hasta las últimas consecuencias estas investigaciones. No basta con salir y en un discurso decir que eso fue lo que pasó y punto. Si existe evidencia, hay que señalarla a las autoridades competentes. Hay que recordar que quien es testigo de un delito o tiene evidencia de un delito está en Colombia obligado a reportarlo, a denunciarlo ante las autoridades. Y en este caso, pues si el presidente tiene evidencia de que eso sucedió, que seguramente la tendrá porque de lo contrario no diría lo que está diciendo, pues tiene que denunciar y aportar pruebas a las autoridades y se tienen que hacer las investigaciones que sean del caso. Creo que eso serviría para que quedara en claro que tiene sustento la posición del presidente, pero sobre todo para entender cuál es la lógica interna de lo que está sucediendo en esa zona del Cauca, en la medida en que allí se concentra una inmensa operación de narcotráfico y las mismas disidencias de las FARC son las que dicen que la fuerza pública no puede estar allí.
por qué se consolidó de esa manera la fuerza de las disidencias de las FARC, es importantísimo. 2 puntos adicionales sobre lo que ha dicho el presidente. El primero de ellos es que dice que él teme por la disolución del Estado, en la medida en que estas alianzas entre fuerza pública y grupos delincuenciales no permiten saber quién es quién en regiones críticas del país como esta. Eso es totalmente cierto y hay que respaldar al presidente en esa clase de señalamientos, pero al mismo tiempo hay que decir que las iniciativas de la paz total están sirviendo para que se consolide esa disolución del Estado o el curso hacia esa disolución del Estado. Las iniciativas de la paz total han dejado, en el caso de las disidencias de Iván Mordisco, del Estado Mayor Conjunto, en 2 ocasiones, no solo en una, sino en 2 ocasiones en los últimos meses, la vía totalmente libre para que este grupo, al margen de la ley, consolide su poderío regional. Pero lo mismo está sucediendo en otras regiones del país con otros procesos, en concreto con el proceso con el ELN, también de cese al fuego bilateral con el gobierno. Estos ceses al fuego no están conduciendo, por lo menos por el momento, a pasos firmes hacia unos potenciales diálogos con estos grupos al margen de la ley. Sí están contribuyendo a que esos grupos se consoliden regionalmente mediante el repliegue de la fuerza pública. Y eso significa que ese temor a la disolución del Estado que está señalando el presidente Gustavo Petro se acentúa en el caso de estos esfuerzos de la paz total. Por lo tanto, creo que hay que ver las 2 caras de la moneda de los señalamientos del presidente Petro y hacer ver también que esta estrategia de la paz total tiene muchas áreas fallidas, muchas áreas con problemas, como por ejemplo esta de consolidar los grupos al margen de la ley.